Buenos días, estimados estudiantes. Vamos a iniciar con la sesión del día de hoy. Para ello vamos a tener en cuenta ciertos criterios que debemos de respetar en cada una de las sesiones que vamos a desarrollar con mi persona. Sí, recordemos que es muy importante la participación de cada uno de ustedes en cada una de las sesiones, ¿sí? Ahora, recordemos también que cada uno de ustedes cuenta con una nota adicional en base a la participación que presente, ¿sí? Es muy importante ya que es ahí donde nosotros vamos a evaluar el proceso de aprendizaje que cada uno de ustedes posee, ¿no? Y es importante conocerlos, no tengan miedo en realizar sus preguntas, las consultas que ustedes tengan respecto a los diversos temas que estamos desarrollando, ¿sí? Ahora, si bien es cierto, nosotros trabajamos el área de comunicación y este área va a desencadenar diversas ramas del área, ¿no? En una de ellas es la literatura, donde se va a enfocar en contextualizarlo más que todo en el ámbito histórico, ¿no? Como hemos venido observando ya en un anterior bimestre, ¿no? Hemos visto que estos movimientos literarios va a abarcar diversos ámbitos históricos también, ¿no? Abarca o van de la mano, porque no solamente estas manifestaciones se va a desarrollar dentro de la literatura o de los textos literarios, sino que van a tener una relación en cuanto a los aspectos históricos, ¿sí? Y en todas las artes que se vayan a desempeñar, ¿no? Entonces, continuando con ello, vamos a hablar el día de hoy del famoso romanticismo. Ahora, ¿de qué creen nos hablará el romanticismo? ¿A qué nos referiremos cuando hablamos del romanticismo? A ver, ¿quién me podría manifestar? O nos ponemos a pensar, ¿no? Nos ponemos a pensar y a analizar la palabra romanticismo. A ver, está fácil, ¿cierto?
Muy bien. Entonces, hemos analizado, ¿verdad? Se nos viene a la cabeza y nosotros, muchos de nosotros seguro ya hemos coincidido con la respuesta de que el romanticismo viene de romántico. Entonces, podemos catalogarlo en este ámbito que nos va a tratar o va a desarrollar temas románticos, ¿no? O va a analizarnos ello, ¿no? Va a desencadenar dicho tema. Entonces, a ver. Cuando nosotros hablemos del romanticismo, recuerden que cada movimiento literario debe contextualizarse en un ámbito cronológico, ¿no? Sabemos muy bien que tiene un proceso, ¿no? Que va a surgir detrás de un movimiento literario, ¿no? Entonces, pero no es de que vayan a dejar de todo o por completo a estos movimientos literarios o que ya no se vaya a practicar, sino que cada movimiento va a ir surgiendo con el fin de modificarse, de cambiar, mejorar, ¿no? Inicia el siglo I, el siglo XV con la Edad Media, en el siglo XVI con el Renacimiento, en el siglo XVII con la Barroca, en el siglo XVIII con el Neoclasicismo, ¿sí? Y en el siglo XIX que va a surgir en todo el tiempo, en la primera mitad con el romanticismo y en la segunda mitad con el realismo, ¿no? Entonces recordemos, si el romanticismo surge después del neoclasicismo, podemos observar que el neoclasicismo va a ir perfeccionando, ¿no? Sabemos que muy bien que el neoclasicismo se enfoca en el hombre, ¿no? En la idea central o la temática que va a presentar va a ser el hombre, ¿no? El hombre es el ente fundamental del neoclasicismo, el cual va a estar basado en la razón, con el fin de obtener, por ejemplo, pensamientos racionales dentro de la época con costumbres, sí, griegas, ¿no? Y clásicas, ¿no? Es por ello que el romanticismo se opone a ello y ya deja de lado que el hombre sea el centro de atención y aquí se va a presentar un pensamiento subjetivista, ¿no? Entonces podemos decir que contextualizarnos o contextualizándonos históricamente, manifestamos que el romanticismo se origina en Alemania a finales del siglo XVIII, ¿no? Ya aquí dentro de esta época o dentro de este ciclo vamos a observar que va a arraigar diversos antecedentes históricos de la época que van a marcar mucho a los escritores, ¿no? Con el fin de que este marco, esta idealización que van a tener ellos, van a marcar o van a involucrar dentro de su texto literario los cuales van a ser manifestados, ¿no? Aquí surge la primera revolución industrial en Inglaterra y la revolución francesa del año 1789, ¿no? Aquí se va a consolidar también, recuerdan, del capitalismo y la industrialización, ¿no? Recordemos que esto va a ser un ente de la economía de la sociedad, ¿no? De esta época. Entonces, el capitalismo y la industrialización va a ser el boom de esta época del siglo XVIII, ¿no? Aquí la filosofía o la temática que van a practicar va a ser la filosofía idealista alemana de Fritz Schelling y es los hermanos Schlegel, ¿no? Que van a marcar mucho la época y van a trascender a nivel mundial, ¿no? Recuerden que nosotros nos estamos contextualizando en un ambiente literario universal, ¿no? Aquí la Declaración de la Independencia Americana se va a desarrollar también en el año 1776, el cual va a marcar mucho la época con el fin de que el ser humano de esta sociedad va a ser libre o va a pretender ser libre de manifestar su forma de pensamiento, ¿no? El cual va a hacer que los derechos del hombre, ¿sí? Sea el centro de atención, ¿no? Y se establezca la república como forma de gobierno y del pueblo, ¿sí? Ahora, ¿cómo también surge el romanticismo o cómo se le denomina, cómo se le conoce? El romanticismo es un movimiento artístico cultural, ¿sí? Que se va a oponer a los preceptos del neoclasicismo, lo que les manifestaba hace un momento, ¿no? Si bien es cierto, nosotros nos centramos en la literatura, ¿sí?
pero no específicamente en este movimiento, o mejor dicho, en textos literarios, sino que estas características que nosotros observamos se va a manifestar también en todas las artes, ¿no? En la pintura, en la música, en la arquitectura, ¿cierto? Entonces, cada uno de ellos se va a manifestar con estas mismas características, donde su diferencia, lo único que va a hacer, va a hacer que va a cambiar la forma de presentación, ¿no? Por ejemplo, en la, por ejemplo, en la pintura se va a hacer el uso de los colores, en la arquitectura, en la forma de construcción, en la música, en la temática que ellos van a usar en sus cánticos, ¿cierto? ¿Me dejo entender? ¿Sí? Yo creo que sí, ¿verdad? Entonces, el aspecto romántico de esta sociedad no solamente va a estar enfocada en un solo ambiente, ¿no? Estas características van a ir compartiendo a través de la sociedad. Muy bien. Entonces, sabemos muy bien entonces que los románticos van a ser una oposición al pensamiento neoclásico de la sociedad, ¿no? Asimismo, recordemos que el romanticismo va a nacer paralelamente tanto en la Alemania como en Inglaterra. ¿Qué quiere decir paralelamente? Cuando hablamos de paralelamente, vamos a manifestar que en ambos espacios o en ambos países va a surgir este movimiento con diversas manifestaciones quizás, pero al mismo tiempo, ¿no? Donde claro está que en uno otro país va a surgir mucho más, ¿no? O se va a, se podría decir, va a desencadenar un pensamiento mucho más arraigado, ¿no? Y va a ser un movimiento cultural asociado a la libertad. Entonces, como yo les decía, ¿no? Si bien es cierto por contextos históricos, sabemos de que un movimiento literario va a estar basado en aspectos de la libre expresión, ¿no? Y justo va a coincidir que durante esta manifestación, la literatura se va a manifestar de esta forma, ¿no? Entonces, al manifestarse de esta forma, ¿sí? Sabemos muy bien que por antecedentes históricos, la sociedad en la cual pertenecía durante esta época no era una sociedad que aceptaba la manifestación, ¿no? O la libre expresión, el hecho de manifestar, por ejemplo, si se oponían a la sociedad, a la política o a la forma de gobierno que se presentaba. Entonces ellos no tenían esa libertad de poder manifestarlo, ¿no? Entonces los románticos ven como una estrategia el hecho del uso de sus textos, donde lo manifiestan dentro de ello, ¿no? Y cómo es que se liberan de quizás los castigos o las represalias. ¿Por qué? Porque se cree o se considera de que como era una época romántica, era considerada de que no era del todo real, ¿no? Y era bastante fantasioso, ¿sí? Entonces, en ello se van a basar. Ahora, ¿qué características forma parte de este movimiento literario? Uno, se presenta el culto a la libertad, ¿no? A la libre expresión. Dentro de los textos vamos a tener ¿sí? Una manifestación subjetivista. ¿Qué quiere decir subjetivista? Fuera de lo real, donde no se va a basar en una sociedad que va a estar firme o sujeta a preceptos reales, ¿no? Tal cual sucedían, no, sino que ellos van a estar dotados
por dar a conocer más que todo en base a su sentimiento, en base a su expresión sentimental que ellos poseían por algo o por alguien, ¿no? Por eso era basado más en el sentimiento que en la razón. Entonces, por eso se presenta un pensamiento subjetivista, ¿sí? Ahora, también es por ello que se va a considerar que los textos que se desarrollan dentro de esta época va a ser textos llenos de fantasía y de misterio, ¿no? El cual que cuando yo lea un texto literario de este índole o que pertenezca a esta corriente literaria, rápidamente a mí, por ejemplo, me va a hacer volar mi imaginación, va a hacer que vuele mi imaginación y que fantasee con las historias presentadas en cada uno de ellos, ¿no? Y va a cautivar mucho mi atención, ¿no? Va a haber una atracción por el pasado medieval, por las costumbres medievales, ¿no? De esta sociedad, el cual ellos van a ir no del todo igual, pero van a ir mejorando y perfeccionando. Va a predominar lo que es el sentimiento sobre la razón, ¿no? Lo que les decía hace un momento, ¿no? Aquí el predominio del sentimiento va a ser fundamental, ¿no? Para ellos lo importante era por lo que ellos sentían o consideraban a una persona, ¿no? Por ejemplo, para un romántico, si ellos eran un ser amado, ¿sí? Ellos van a admirar mucho ello, ¿sí? Y van a dejar de lado lo que en realidad deberían de hacer, ¿no? Entonces, por eso es que predomina el sentimiento idealismo y evasión de la realidad. Ustedes me dirán, pero Miss, al inicio usted me dice que hay un culto a la libertad y al finalizar de las características me presenta que hay una evasión de la realidad. Es en base a la temática de la historia, ¿no? Cuando nosotros hablamos del culto a la libertad, es en la forma de que ellos querían dar a conocer su forma de pensamiento, pero hay un idealismo y evasión de la realidad de la sociedad, ¿no? Que ellos trataban por todos los medios de evadir lo que en realidad sucedía dentro de la sociedad, ¿no? Y ellos no compartían y preferían evadir e ignorar esta forma de sociedad que se presentaba durante esta época. ¿No? Entonces va a ser muy importante la temática que cada una de las historias va a ir presentándose, ¿sí? Entonces, recordemos, cuando a nosotros se nos hable sobre el romanticismo, debemos de tener en cuenta estos criterios básicos: pensamiento subjetivista, lleno de fantasía y misterio y evasión de la realidad. Recuerden también la revaloración de lo nacional. Cuando hablamos de la revaloración de lo nacional, vamos a hacer referencia a aquellas prácticas culturales, ¿no? La cultura de la sociedad. Entonces, la cultura de la sociedad va a estar sujeta, ¿sí? Por ejemplo, a aquellas costumbres que ellos necesitaban revalorar para que prevalezca a través del tiempo, ¿no? Entonces, esto va a ser una de sus características también, ¿no? Ellos van a revalorar la cultura a la cual ellos pertenecían, ¿sí? Muy bien. Entonces, hasta aquí quizás hay alguna duda, consulta, ¿no? Que nosotros podemos hacernos a través del WhatsApp también. ¿Ya, chicos? Pueden consultar también por ese medio para que se les pueda absolver. Pero rápidamente ustedes cuando se les viene a la mente la cultura romántica, mejor dicho, el movimiento literario romántico, se deberían de imaginar, ¿sí? El sentimiento, ¿no? Lo romántico, lo amoroso. Entonces va a ser importante dentro de esta época. Chicos, a ver, antes de pasar a los representantes, vamos a ver un pequeño video sobre el romanticismo para así poder comprender mucho mejor cada uno de estos temas. Chicos, a ver, les
A ver, chicos, dice que no me permite compartirles la pantalla del video. A ver, entonces, cuando nosotros hablamos del romanticismo, chicos, vamos a enfocarnos, recuerden muy bien, en el sentimiento, ¿ya? En la persona, en lo que ellos sentían y desarrollaban durante esta época, ¿sí? Entonces, ahora, el romanticismo, si bien es cierto, sí, va a surgir tanto en Alemania como también en Inglaterra, ¿sí? Va a tener diversos representantes, ¿no? Representantes significativos durante esta sociedad, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros podemos contextualizar, ¿sí? ¿Será el único lugar donde se vaya a desarrollar este pensamiento? Chicos, ¿consideran ustedes? Mm, consideramos que no, ¿verdad? Entonces, este movimiento literario no solamente va a estar sujeto en una etapa, ¿no? Sino en varias. Entonces, vamos a iniciar con el romanticismo en Alemania. Sabemos muy bien que Alemania se va a regir como la cuna del romanticismo porque es el lugar donde mayor arraigo tiene, ¿no? Va a desencadenar mayor importancia o va a sobresalir mejor durante o mejor dicho, durante este periodo en esta sociedad, ¿no? Entonces, por eso se le denomina como la cuna, ¿no? Donde se inicia este movimiento literario, ¿sí? Aquí vamos a tener a diversos teóricos o literatos de esta época, ¿sí? Donde van a ser los hermanos Schlegel, ¿no? Los hermanos Schlegel van a ser pieza fundamental, se podría decir, del romanticismo, ¿no? Donde va a estar Augusto Wilhelm von Schlegel y Friedrich von Schlegel, ¿no? Dos grandes representantes de esta sociedad, de este movimiento literario que van a trascender a nivel mundial y se va a significar mucho, ¿sí? Entonces vamos a centrarnos en estos dos personajes, ¿no? Donde también a este movimiento literario se le va a considerar como un movimiento Stern-Ondra. Y ustedes dirán, pero Miss, si usted me dice que es el romanticismo, ¿por qué se le denomina de esta forma? ¿Por qué? Porque durante esta época sabemos muy bien que ya ha cambiado la sociedad, ha evolucionado, ¿no? Y ha trascendido. Entonces se va a dar diversas manifestaciones literarias, ¿no? Entonces uno de ellos va a haber representaciones dramáticas, teatrales, el cual va a marcar durante esta época, ¿no? Y esto es una de las representaciones teatrales, que es el movimiento Sturm und Drang, ¿no? Que es una obra teatral llena de tormenta y pasión que va a ser formada en los años de 1770 por jóvenes alemanes, ¿no? Donde el líder de esta manifestación va a ser el filósofo Herder, ¿no? Quien va a valorar lo folclórico, lo nacional y popular en oposición a quien al universalismo clásico grecolatino. ¿No? Entonces ellos van a formar este pensamiento en oposición a estas costumbres grecolatinas, ¿no? Clásicas de la sociedad antigua, ¿no? Ellos van a buscar con el fin de mejorar, perfeccionar esta forma de manifestación, ¿no? Entonces al movimiento alemán romántico se le va a conocer como el movimiento Sturm und Drang. ¿Sí? Entonces, ¿es muy significativo? Sí, es muy significativo, ¿no? Porque paralelamente, cuando estás desarrollándose este movimiento, se va a desarrollar esta forma de pensamiento, esta obra teatral, ¿sí? Muy bien, entonces continuamos, ¿sí? Ahora, ¿qué más podemos decir de esta obra teatral? Pues este movimiento, o mejor dicho, esta obra teatral se le conoce, ¿sí?
¿Por qué? Porque se desarrolla a finales del siglo XVIII, ¿no? Este nombre se va a deber a la obra teatral manifestada en el año 1776 por Friedrich Klinger, ¿no? El cual va a significar una oposición contra lo nacional y la ilustración, ¿no? Lo van a desarrollar un poco significativo en base a la nacional o a la revaloración nacional que va a tener durante esta época. Entonces, estos poetas van a valorar mucho los ideales de ensueño, de misterio, ¿no? Así como los lados ocultos del alma. Van a analizar profundamente cómo es el pensamiento humano de la sociedad, ¿no? Entonces, es por ello que se les relaciona con este movimiento, ¿no? Aquí su interés se va a centrar en la historia, en las tradiciones de los alemanes y lo legendario de su cultura, ¿no? Por eso es que dentro de sus características podemos observar que hay una revaloración, ¿no? De la cultura. Entonces, ellos van a ir manifestándolo dentro de sus textos y este movimiento, o mejor dicho, esta obra teatral va a desarrollar esta temática, ¿no? Y por eso es que se le relaciona. Sus principales representantes van a ser Friedrich Schiller y Johann Wolfgang Goethe, quienes nos dan el análisis profundo del alma del ser humano. ¿Sí? Otro de sus grandes manifestantes que vamos a tener va a ser Gustavo Adolfo Becker, ¿no? Que a raíz de su diversa manifestación biográfica y antecedentes que él va a poseer, se le va a considerar que va a formar parte de este romántico, ¿no? De esta época romántica de la sociedad. Nace en Sevilla el 17 de febrero de 1836. Él manifiesta, o mejor dicho, forma parte de una familia noble de comerciantes de origen flamenco, ¿no? Entonces él va a tener una infancia muy bonita, pero muy corta también, ¿no? Porque él hasta los 5 años de edad, él tiene tanto a su padre como a su madre, ¿no? Pero ya a los 5 años le marca mucho el hecho de que su padre muera, ¿no? Y al poco tiempo, a los 11 años, pasados 6 años, muere su madre. Entonces, tanto su hermano como él quedan huérfanos, se podrían decir, ¿no? Entonces su hermano Valeriano y él van a pasar a vivir a casa de su madrina, donde Becker va a tener se podría decir, eh, le va a llamar mucho la atención los libros de la biblioteca de su madrina, ¿no? Y va a pasar mucho tiempo en la biblioteca leyendo los libros, ¿no? Ya a los 18 años, él se traslada a Madrid y para ganar un poco de dinero, ¿sí? Él va a empezar a escribir comedias y zarzuelas, ¿no? En colaboración con sus amigos, ¿no? Ya él en varias ocasiones con el afán de conseguir un poco de dinero, para poder comer, él empieza a plagiar novelas de autores franceses, ¿no? El cual veía la posibilidad de tener beneficios, ¿no? Él conoce a Josefina Spin, el que va a ser su amor hasta que va a conocer a su hermano, ¿no? La hermosa cantante de ópera Julia Spin, ¿no? Ya a los 25 años de edad, él se casa, pero con Casta Esteban Navarro, ¿no? Él marcaba mucho su aspecto biográfico porque Casta era la hija del médico que trataba la tuberculosis de Becker, ¿no? Y van a tener 2 hijos, Gustavo Adolfo y Jorge, ¿no? Él para Becker, para poder sacar adelante a su familia, él empieza a escribir más, ¿no? Y trabaja como censor de novelas. Ya al final se va a separar, ¿por qué? Porque Casta le es infiel, ¿no? Incluso va a tener un hijo con otro hombre, ¿no? Entonces esto le marca mucho la época. Entonces él se marcha a Toledo, sí, con su hermano, y poco tiempo después muere Valeriano en base a su enfermedad, ¿no? Entonces ya al transcurso de este tiempo, Becker se enferma mucho, sí, y Casta va a Toledo para estar con él durante sus últimos días, ¿no? Finalmente él muere el 22 de diciembre del año 1870 a los 34 años de edad, ¿no? Él antes de morir pide a su amigo Ferran
que quemase todas las cartas que él había escrito, ¿no? Y que publicase su obra y que cuidara a sus hijos, ¿no? Donde para él es muy importante, ¿no? Al principio, Becker no escribe textos narrativos, sino escribe rimas, ¿sí? Un manuscrito al cual va a llamar Libro de los Gorriones, ¿no? Y más tarde lo va a acabar llamando como rimas, ¿no? Aquí los amigos que habían quedado con el hecho de publicar sus obras, sí, prácticamente alteran el orden en que aparecen las rimas, ¿no? Aquí en el libro de los gorriones y les van a enumerar en números romanos, ¿no? Aquí las figuras literarias que van a presentar ya que son como cánticos, sí, van a ser la anáfora, el paralelismo y el hipérbata, ¿no? Que es una exageración en cuanto al análisis de la lengua, ¿no? La sinceridad, la pureza, el desnudo interior, que quiere decir el análisis del alma, van a ser aspectos que van a hacer que las rimas conmuevan a muchos lectores y se introduzcan mucho a ellos, ¿no? Hasta el momento se conocen 76 rimas, las cuales están separadas por su temática, ¿no? La primera serie va a estar compuesta de la rima 1 a la 11, donde su tema va a ser la poesía misma. En la segunda serie van a ser rimas del 12 al 29, donde la temática va a ser el amor, de ahí el tema del desengaño, el sentimiento de dolor, de angustia, ¿sí? Y de lo solitario que se sentía, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos una de las rimas de Gustavo Adolfo Becker, quien nos dice, ¿no? ¿Quieres que de ese néctar delicioso no te amargue la es? Pues aspírale, acércale a tus labios y déjale después. ¿Quieres que conservemos una dulce memoria de este amor? Pues amémonos hoy mucho y mañana. Digámonos adiós. Dice otro, como en un libro abierto leo de tus pupilas en el fondo, a que fingir el labio risas que se desmienten en los ojos, llora, no te avergüences de confesar que me has querido un poco. Llora, nadie nos mira. Ya ves, yo soy un hombre y también lloro. Entonces, por ejemplo, en la temática que nosotros observamos en ambas rimas, vemos, por ejemplo, el amor, ¿no? El amor es la temática general de estas dos rimas, ¿no? Ahora, en las leyendas va a formar un grupo de 16 relatos donde van a aparecer por primera vez en la prensa, ¿no? Aquí va a armonizar perfectamente la temática general de las leyendas, va a ser la naturaleza lleno de fantasía, ¿no? Donde va a catalogar a mucho dentro de este ámbito, ¿no? Las conocidas va a ser Rayo de Luna, Maese Pérez, el organista y el Monte de las Ánimas, ¿no? Rayo de Luna, por ejemplo, va a tratar sobre un hombre que se va a enamorar de una mujer que no existe y cuál va a resultar ser el Rayo de Luna, ¿no? Maese Pérez, el organista, va a ser un organista que después de muerto se le va a poder ver tocar su órgano, ¿no? Y del cual vamos a hablar y que forma parte de esta época del romanticismo, va a ser la famosa leyenda de la Jorca de Oro, ¿no? La Jorca de Oro narra la historia de Pedro, que era un joven valiente y apuesto, que era capaz de dar todo por su amada, ¿no? Quien se llamaba María Antunes, pero esta novia que él tenía estaba llena de lujos y caprichos, ¿no? Que quería obtener todo aquel que ella deseaba, ¿no? Entonces no le importaba más que el bienestar propio de ella. Entonces un día, entre tantos encuentros con Pedro, ella encuentra, o mejor dicho, Pedro encuentra a su amada llorando, ¿no? Y él se pregunta por qué llora desconsoladamente. Entonces, ante esta situación, se acerca a ella y le pregunta, ¿no? ¿Por qué su incontrolable llanto? Pero ella no le da una respuesta y continúa llorando, que al final, sí, al insistirle demasiado, ¿sí? Le dice la verdad, ¿no? Y le cuenta que ella deseaba a que al entrar a la catedral de Toledo, ella vio la jorca de oro de la Virgen del Sagrario. Entonces, ella deseaba esa jorca de oro, ¿no? Impresionada con el brillo de esa jorca, deseaba ello, pero Pedro al escuchar eso
Y estando él consciente del inmenso amor que le tenía a María, le dijo que él era capaz de hacer todo lo que fuese por verla feliz, ¿no? Entonces, pero temía mucho las consecuencias que esto iba a traer si obtenía ello, ¿no? Entonces, si él sentía temor por robarle la jorca de oro a un ser sagrado, ¿no? Entonces, sin embargo, al ver demasiado sufrimiento por su amada, él termina convenciéndose y decide robarla, ¿no? Entonces, vamos a ver un pequeño video para que quede mucho más claro la historia. La Jorca de Oro. Resumen personaje. Es un libro en el que se relata la historia de amor de una pareja de jóvenes que ante el capricho de la joven, su amado novio comete un delito. Y esa dinámica la terminará pagando con su locura perpetua por intentar complacerla. Personajes de la Ajorca de Oro. Pedro Alfonso de Orellana. Era un joven valiente que amaba perdidamente a su novia y que al final terminó enloqueciendo. María Antúnez. Era la joven y por capricho quería la Ajorca de Oro para ella. Resumen de la Ajorca de Oro. Cuenta la historia de Pedro Alfonso de Orellana, un joven muy apuesto, que era capaz de dar todo por su amada novia, que se llamaba María Antúnez, una joven llena de lujos y caprichos, a la que no le importaba nada más de su bienestar. En uno de sus tantos encuentros con Pedro, encuentra a su amada María, llorando desconsoladamente. Él, ante tal situación, se acerca a ella y le pregunta la razón de su incontrolable llanto. Pero ella no le da una respuesta y continúa llorando. Después de un rato, de que Pedro estuviera insistiéndola para que le diga la verdad, ella termina por ceder y le cuenta el motivo de su desconsuelo. Ella le dice que al entrar a la Catedral de Toledo, vio la Jorca de Oro que la Virgen del Sagrario portaba en su brazo. Tal Virgen, que se encontraba dentro de la catedral, le dijo que se había quedado impresionada ante el brillo de la Jorca y que desearía que fuera de ella. Pedro, al escuchar eso, y siendo consciente del inmenso amor que le tenía a María, le dijo que él era capaz de hacer lo que fuera con tal de agradarla. Él sentía temor por robar a su santa patrona. Sin embargo, al ver el sufrimiento de su amada, terminó convenciéndose de que debía robarla. Pedro se dirigió a la catedral con el fin de robar la Jorca de la Virgen, como un detalle para su amada María. Subió las gradas de la catedral hasta llegar a la Virgen, y al estar frente a ella, sintió un miedo oscuro y extraño que se apoderó de él. Aún así, era más grande el amor que sentía por María, así que decidió cerrar los ojos para no ver el rostro a la Virgen, y solamente de esa manera pudo arrebatarle la Jorca de Oro a la Virgen. Pedro seguía sintiendo mucho miedo por lo que estaba haciendo. Su temor no dejaba que pudiera abrir los ojos. Cuando por fin los abrió y contempló su alrededor, se dio cuenta de lo que estaba pasando. Él intentó gritar, pero su voz se había esfumado. Observó que la catedral estaba llena de estatuas de santos, monjas, ángeles, demonios, damas, pajes y villanos, que lentamente se estaban acercando a él. Pedro, embargado por el miedo, no pudo contenerse y cayó de inmediato al suelo, quedando desmayado a los pies de la Virgen. A la mañana siguiente, los encargados de la catedral vieron a Pedro tendido en el suelo ante los pies de la Virgen y que entre sus brazos aún se contemplaba la Jorca de Oro. Después de unos instantes, Pedro reaccionó y de inmediato volteó su rostro hacia la Virgen y exclamó: «Suya, suya», dejando la Jorca de Oro, y de inmediato salió de la catedral. Pedro, después de lo sucedido, enloqueció. Tal fue su pecado, que terminó quedándose loco por el resto de su vida.
Muy bien, chicos. Entonces yo creo que quedó mucho más claro la idea de la horca de oro, ¿no? Entonces recordemos que los aspectos literarios de la edad romántica o del movimiento literario del romanticismo va a ser muy significativa, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a ser en base al sentimiento, se podría decir, amoroso, ¿no? Y es bastante subjetivista. Muy bien, chicos, espero sinceramente me hayan podido comprender y entender. Sin más que decirles, nos vemos en una siguiente clase. Cuídense mucho.